La Segunda Guerra Mundial. Eventos, personajes, tecnología. Le doy la bienvenida a nuestro episodio del día de hoy. Episodio 183. La conferencia de Potsdam, resoluciones. Primero que nada, disculpas por el audio del episodio previo. El resultado final es la combinación de estar resfriado, más afectado por las alergias, pero no quise postergar la grabación. El resultado final fue mucho menos que excelente. Muchas gracias a quienes escribieron preguntando por mi salud. Todo bien. Siguiendo mi cronograma de grabación de 3 episodios y luego una pausa, esta vez tomo una pausa de 2 semanas. Durante una de ellas grabaré el anexo final del podcast, el cual se trata de los, para mí, polémicos juicios de Nuremberg. Si quiere escucharlo inmediatamente, una contribución de cualquier valor le da acceso a ese y otros anexos. De lo contrario, lo escuchará gratuitamente en meses siguientes una vez que termine el podcast. Empezamos nuestro episodio. Winston Churchill es primer ministro británico desde mayo de 1940, cuando es llamado por el rey británico para encargarle la conformación de un gobierno de unidad nacional para enfrentar la amenaza de la Alemania nazi, luego de la renuncia de Neville Chamberlain, quien poco a poco ha perdido el respeto no solo de los miembros del Parlamento de los partidos opositores, sino incluso de miembros de su propio partido, el conservador. Chamberlain ha sido el artífice de la política de apaciguamiento hacia Alemania, y para cuando se dan cuenta de que Hitler no planea detenerse, a pesar de sus permanentes promesas de hacerlo, ya tienen a los alemanes en el oeste de Europa tras derrotar a Polonia en alianza con la Unión Soviética y haber invadido Dinamarca, Noruega, Luxemburgo, Bélgica, Holanda y Francia, y la situación de la guerra va realmente mal. La situación dentro de Gran Bretaña ha llegado a niveles tan serios que el Parlamento británico ha expresado su falta de confianza en Chamberlain. Pero como las cosas van así de mal, no hay muchos candidatos a reemplazarlo. Sobre todo porque parece inevitable que su sucesor tendrá la tarea de firmar la capitulación británica ante Alemania. A regañadientes, el nombre sugerido ha sido el del polémico Winston Churchill, y con serios reparos, el rey británico lo nombra primer ministro con la tarea de crear un gobierno de coalición. Es decir, que Winston Churchill no llega a ser primer ministro británico como resultado de una elección popular, sino como resultado de una emergencia. Churchill toma la decisión madura de conformar su gobierno con quienes considera los más calificados al margen de su partido político. Tanto así que norma a Clement Attlee, su segundo de a bordo. Y en uno de esos casos extraños en política, los participantes en este gobierno deponen sus posiciones políticas y personales a fin de poner la supervivencia de Gran Bretaña por delante de todo lo demás. En 1942, tras el desastroso inicio de la guerra en el Pacífico para los británicos, más los dolores de cabeza que Rommel y su Afrika Korps les han dado en el norte de África, se insinúa que se llamará a un voto de confianza, en realidad un voto de censura, para remover a Churchill, a quien algunos ven como culpables de estas derrotas. Pero esta iniciativa nunca se consolida. Queda claro en todo caso que tampoco es el caso que Churchill tenga su puesto asegurado. Llegamos ya a 1945 y tras más de 5 años de estar en guerra, los líderes británicos Churchill y Attlee han trabajado juntos y ya se acercan a la victoria final. Pero sus partidos políticos, sabiendo que una vez que esto ocurra regresarán a sus posiciones ideológicas, ya planean cómo asegurarse de que terminarán en el poder. Es el Partido Conservador, el de Churchill, el que ya sugiere que se debe llamar a elecciones generales cuando se logre la victoria sobre el Japón. De esta forma, el pueblo agradecido confirmará a los conservadores en el poder y liderados por Churchill gobernarán la nación por unos cuantos años más. El Partido Laborista de Attlee también tiene ya planes para tomar el poder y no pueden esperar a la victoria sobre el Japón. Están de acuerdo con la lógica de que para ese momento la imagen de Churchill y compañía será demasiado fuerte. Buscan, por lo tanto, elecciones una vez que Alemania haya caído,
pero antes de la caída japonesa. Consideran que esa será su mejor oportunidad para ganar las elecciones. Churchill y Attlee estaban de acuerdo en que esta coalición política debía permanecer hasta que el Japón sea derrotado, lo que para mayo de 1945, una vez que Alemania ya ha capitulado, se estimaba que tomaría un poco más de un año. Pero esta posición no es aceptada por el Partido Laborista. El Partido Laborista comunica su decisión de terminar este gobierno de alianza. Lo que quiere decir que el gobierno conformado por Winston Churchill ya carece del apoyo, por lo que es disuelto. Churchill presenta su renuncia ante el rey y este le pide que conforme un gobierno interino hasta que se produzcan las elecciones. El Partido Laborista tendrá como bandera de campaña las recomendaciones del llamado reporte Beveridge. Este estudio, realizado en 1942 por un economista liberal, ha expresado las esperanzas del pueblo británico para el final de la guerra. Y el texto del estudio se transforma incluso en un bestseller en Gran Bretaña. El pueblo británico aspira al pleno empleo luego de la guerra y a la creación de protecciones estatales para la población, empezando por la seguridad social y un sistema de seguro y atención médica. El emblema de campaña laborista es "Enfrentemos el futuro", y se presentan como la mejor opción para la transición de la guerra a la paz. Winston Churchill, quien no se oponía a estos programas recomendados en el reporte Beveridge, pero que como buen político de derecha era mucho menos entusiasta respecto a ellos que los políticos de tendencia de izquierda, tiene dos desafíos. El primer desafío que enfrenta Churchill es que su responsabilidad como primer ministro británico es no permitir que la nación se relaje en este punto. Alemania ya ha sido derrotada, pero está pendiente la derrota del Japón, que ocupa una buena parte de las colonias británicas restantes. Bajar la guardia a estas alturas podría ser muy grave. El segundo desafío que enfrenta Churchill es aún más grave. Churchill y ahora su opositor Attlee saben que Gran Bretaña está quebrada financieramente. ¿Cómo se puede hablar de implementar estos muy deseables, pero muy costosos programas, sabiendo que Gran Bretaña tiene por delante alrededor, de acuerdo a las estimaciones de ese momento, un año más de guerra? La repatriación de sus fuerzas alrededor del mundo, las deudas de guerra con varias naciones, la reconstrucción de sus ciudades, la creación de empleo para los que regresan y las campañas que ahora tendrán que lanzar para intentar recuperar sus colonias. Hablar de planes sociales costosos en estos momentos no es realista y de poco le sirve hacer promesas que sabe que no se van a poder cumplir. Por otro lado, Churchill y el Partido Conservador ven una potencial derrota electoral poco probable. Ellos, encabezados por Churchill, el héroe británico de esta guerra, han sido quienes han liderado a esta nación durante estos tiempos de tanto peligro. Su campaña, por lo tanto, se centra en los logros en esta guerra y sobre todo en la figura de Winston Churchill. Las encuestas electorales, una novedad reciente y poco conocida en esos días, muestran que existe riesgo para Churchill y su partido. El pueblo británico está agotado de la guerra y ya quieren enfocarse en su futuro cuando esta guerra termine. La posición poco comprometida de los conservadores respecto a las promesas del futuro contrasta con la convicción de los laboristas. Pero los medios de comunicación confiadamente declaran que la victoria de Churchill y los conservadores es un hecho. Puede ser que pierdan escaños en el Parlamento, pero no hay duda de la victoria de Churchill. Entre los convencidos de la victoria de Churchill se encuentra Attlee. Churchill, fiel a su estilo combativo, decide pasar al ataque y decide presentar a los laboristas como una amenaza para el estilo de vida británico. Debe ser cuidadoso al acusarlos de alineamiento con la Unión Soviética, no solo porque no es verdad, sino porque en esos días la Unión Soviética y su gobierno gozan de la admiración del británico común y de hecho del planeta entero por sus logros en la guerra. Pero Churchill no puede abstenerse de hablar del riesgo que él ve en la Unión Soviética
por lo que su campaña se va transformando en una advertencia respecto a riesgos globales y a la guerra pendiente, mientras que el pueblo británico lo que quiere es escuchar soluciones a sus problemas locales. Churchill decide pronunciar un discurso a través de la BBC. Prepara su discurso y se lo lee a su esposa, que tras escucharlo le recomienda encarecidamente que remueva una frase. Churchill agradece la recomendación, pero el discurso se queda tal como fue escrito. Churchill, a través de las ondas radiales de la BBC, da su discurso en que demoniza al Partido Laborista y advierte que ellos, los laboristas, amenazan la libertad parlamentaria británica, tal como la Gestapo amenazó al Parlamento alemán en 1933. Advierte que un parlamento libre es lo opuesto a la doctrina socialista. Por supuesto, usted y yo entendemos que hablar de la Gestapo es un insulto, pero nuestro entendimiento de referirse a alguien como miembro de la Gestapo no tiene nada que ver con lo que una persona en 1945 entendería. Eso es un insulto mayor en que se pone a los laboristas al nivel de una banda criminal que acaba de desaparecer. Solo después de pronunciar el discurso, Winston Churchill se da cuenta de que la referencia a la Gestapo, una de las instituciones alemanas más conocidas y despreciables, ha sido un grave error que ha fastidiado a la gente. Debió haber escuchado a su esposa, pero ya lo hecho está. Al día siguiente, Attlee responde, y fiel a su estilo mesurado y en un discurso sin sobresaltos, se refiere al discurso de Churchill como las palabras de un líder durante tiempos de guerra que espera ser seguido en tiempos de paz por gratitud. Pero Churchill no es la mejor opción en tiempos de paz, como él mismo lo ha demostrado con sus propias palabras. La campaña continúa y el enfoque laborista es "vota con los soldados", en referencia a la preferencia de los combatientes británicos alrededor del mundo que ya sueñan con la paz, y está claro que ellos ven al Partido Laborista como su mejor opción. Aunque las elecciones se realizaron el 5 de julio de 1945, se deben contar los votos, incluyendo los votos de los soldados en distintos frentes de batalla, por lo que los resultados finales no estarán listos sino hasta el 26 de julio. Y como relaté en el episodio pasado, los asistentes a la conferencia de Potsdam toman una pausa para regresar a Inglaterra para recibir los resultados. Winston Churchill ha ganado las elecciones en su distrito, pero en el resto del país se ha producido una avalancha laborista en que han ganado casi el 48% del voto popular, comparado con el 36% de los conservadores, el partido de Churchill, y el 9% ha ido al Partido Liberal. Una derrota total para el partido de Churchill, y como el primer ministro es nombrado por el partido ganador, Churchill ha perdido su posición por decisión popular. Con esto confirmado, Winston Churchill se dirige al Palacio de Buckingham y presenta su renuncia ante el rey, quien no puede creer los resultados e incluso habla de ingratitud. Al rato llega al palacio el sorprendido Attlee, que al encontrarse con el rey, el cual no era muy conocido por ser muy apto verbalmente, y luego de una larga e incómoda pausa simplemente afirma: "He ganado las elecciones". A lo que el rey responde: "Lo sé, lo escuché en las noticias de las 6". Los laboristas cuentan con una ventaja abrumadora en el Parlamento británico en una elección histórica. Los conservadores han pasado de 585 escaños a 213, y como los laboristas ahora cuentan con 393 escaños, son la mayoría dominante. Winston Churchill, el primer ministro británico que no fue elegido por el pueblo para ocupar la posición, ahora, tras ganar la guerra, ha sido rechazado por los votantes. El resultado de las elecciones es un duro golpe a un Churchill ya desmoralizado. Se encuentra en su casa y su esposa trata de animarlo. Le comenta que él ya ha hecho lo suficiente y que este merecido descanso debe aprovecharlo para ya dedicarse a sus pasiones: la lectura, la escritura, la pintura, la albañilería.
concluye que esta situación podría tener una bendición oculta. Churchill le responde que si ese es el caso, entonces está muy bien oculta. Aunque dudo de que alguien se hubiera opuesto a que Churchill regrese a concluir la conferencia de Potsdam, él decide que ya no regresará con la delegación británica. Tampoco me queda duda de que los participantes en la conferencia lo preferían así. El desempeño de Churchill en esta conferencia no ha sido el mejor y como Attlee siempre ha estado al lado de Churchill, saben que será capaz de representar a Gran Bretaña en la etapa final de esta conferencia. La delegación británica regresa a Potsdam ya sin Winston Churchill. En este punto tomamos una pausa. Palabras de Churchill. Aunque en público Churchill se mostraba tranquilo, esta derrota menos de 3 meses después de las grandes celebraciones por la derrota de Alemania le causa un gran dolor. Pero político hasta el final, debe comportarse. Churchill envía un breve texto a la BBC para que sea leído en su nombre. El texto dice: la decisión del pueblo británico queda clara en los votos contados el día de hoy. Por lo tanto, he renunciado al cargo que se me asignó en días más oscuros. Lamento que no se me haya permitido concluir la tarea contra el Japón. Solo me queda expresar al pueblo británico, en el nombre de quien he actuado en estos años peligrosos, mi profunda gratitud por el apoyo inapelable e invariable que me brindaron durante esta tarea, así como por las múltiples expresiones de bondad que han tenido hacia este siervo. En los eventos relatados esta semana, Churchill muestra su respeto por las instituciones y la decisión popular. Para sorpresa del planeta entero, Churchill ha sido derrotado y es hora de respetar los resultados. No hay razón para intentar manipularlos, ocultarlos o para declarar Navidad en septiembre. Nunca se debe olvidar que si los votantes han hablado, es hora de que el derrotado se vaya a casa, sea político de renombre, presidente anaranjado o comandante de pacotilla. La delegación británica regresa a Potsdam encabezada por Clement Attlee, quien los otros líderes y delegaciones conocían como uno más del séquito de Churchill y se dan cuenta de que no tienen la menor idea de la personalidad o estilo de este personaje. Attlee, siendo el caballero que era, ha ofrecido a Churchill y a Eden, su ministro de Exteriores, la posibilidad de regresar a Potsdam con él, en calidad de asesores. Pero a nadie les sorprende que no aceptan la oferta. Sin duda, sería demasiado incómodo para todos. Entre los más sorprendidos y fastidiados por los resultados se encuentra Joseph Stalin, que a pesar de su desprecio personal hacia Winston Churchill, describe el resultado como evidencia de las democracias podridas, capaces de deshacerse de un líder de la estatura de Churchill. Él y Molotov se preguntaban cómo es que Churchill no conocía los resultados antes de su publicación y cómo era posible que no contaba con un mecanismo para cambiar el resultado final. Se reanuda la conferencia de Potsdam ya sin el histórico Roosevelt, sino con el poco experimentado Truman, ya sin el histórico Churchill, sino con el todavía sorprendido Attlee. Y estos dos señores comparten el que ellos no se imaginaban que terminarían de líderes de sus naciones en un punto tan crucial de la historia mundial. Su presencia, en todo caso, no causa mayor daño, ya que Truman se ha preparado para esta conferencia. Attlee estuvo presente hasta el breve receso. Las posiciones nacionales ya están definidas y nadie las va a cambiar. Y lo relacionado con Europa ya son hechos consumados, incluyendo la débil posición británica. Algunos, todavía molestos por este resultado en Gran Bretaña, declaran que con el ingreso de Attlee, la reunión de los 3 grandes se ha transformado en la de los 2 y medio. Se reinicia la conferencia sin duda con el gran peso de la Conferencia de Versalles en su mente. Aquella conferencia después de la Primera Guerra Mundial que buscaba abolir la guerra para siempre.
Por supuesto, asumía que la causa de todas las guerras era Alemania. En Versalles han tomado decisiones respecto a sanciones, fronteras, nacimiento de naciones, colonias y del orden europeo, y el resultado de todo eso fue una guerra que, si usted toma como referencia el número de muertos, ha sido 4 veces peor que la previa. Y todo esto sin contar con el armamento nuclear que en poco tiempo aterrorizará al mundo con su aparición. El otro factor que afecta a estas conversaciones son los acuerdos logrados en Yalta, la conferencia previa, y desde entonces la situación se ha deteriorado. Truman busca a toda costa la asistencia de representantes soviéticos a las conferencias inaugurales de las Naciones Unidas. Molotov ha viajado a los Estados Unidos de América por este fin, y durante su estadía, Truman y Molotov se entrevistan. Y ante los hechos que están ocurriendo en Europa, particularmente en Polonia, y ante las evasivas de Molotov, que intenta explicar la posición soviética, Truman, muy malcriadamente, 3 veces interrumpe a Molotov para finalmente dar unilateralmente por concluida la reunión. Molotov no se queda callado. Nunca en su vida lo han tratado así. Truman simplemente le responde: cumplan los acuerdos y no habrá necesidad de hablarles así. Un diplomático, don Truman. Se siente triunfante y los presentes están de acuerdo. Ya era hora de que alguien hable claro a los soviéticos. Esta interacción, por supuesto, llega a los oídos de Stalin, que lo ve como evidencia de que la época de cooperación aparentemente está terminando. Y tampoco hay que olvidar que para este momento, Stalin se ha salido con la suya vez tras vez. Que ahora les hablen como a subordinados no es fácil de procesar. Esto, sumado a un comentario de Truman en 1941, que se ha vuelto público, en que Truman afirmaba que la posición estadounidense debería ser: si vemos que Alemania va ganando, debemos apoyar a los soviéticos. Si van ganando los soviéticos, entonces debemos apoyar a los alemanes. Hay que dejar que se maten entre ellos. A los pocos días, llega a la Casa Blanca un telegrama de Stalin confirmando que planean ejercer control de Polonia luego de la guerra y que, tal como los soviéticos no han intervenido en las acciones aliadas en Francia, Bélgica o Grecia, esperan lo mismo de parte de los occidentales. Esta selección de países es todo menos accidental. Francia es una nación aliada que al menos los británicos quieren ver al nivel de los 3 aliados principales. Bélgica es una nación liberada por los aliados. Y Grecia es una nación autoliberada en que los británicos se han declarado merecedores de dirigir su destino. En otras palabras, Stalin exige consistencia con ejemplos específicos. Don Truman entiende que su posición no es tan fuerte como para ponerse agresivo. Pero ese es el estilo de Truman, muy distinto al de Roosevelt, pero para estas alturas ya no va a hacer ninguna diferencia. La conferencia de Potsdam es la de más larga duración, y su objetivo es simplemente definir los detalles de lo acordado en Yalta. Truman y Churchill también tienen la esperanza de que van a lograr concesiones en ciertos temas, sobre todo el tema de Polonia, que ya se ha vuelto el obstáculo más grande entre estos aliados. La situación en Polonia se ha deteriorado, si es que le pregunta a británicos y estadounidenses. La situación en Polonia se ha consolidado, si le pregunta a los soviéticos. Stalin ya deja claro que el gobierno, que la Unión Soviética y que por lo tanto la comunidad internacional debería reconocer en Polonia es el de los polacos de Lublin. El gobierno polaco en el exilio no representa a Polonia. Pero es el gobierno polaco en el exilio el que ha dirigido a las fuerzas polacas que han combatido al lado de los aliados en casi todo frente de esta guerra. Esta fuerza militar, la 4ª en número de combatientes, después solo de los 3 grandes, ahora se encuentra en el aire. En el triunfo, todos los combatientes regresan a sus naciones a celebrar en sus territorios. La excepción son los polacos en el exilio, que concluida la guerra se quedan sin nación. Es más, Stalin exige que estos combatientes polacos sean repatriados a Polonia, si es necesario a la fuerza.
Británicos y estadounidenses se niegan, sobre todo luego de que 16 representantes del gobierno polaco en el exilio viajan a Polonia hace pocos meses en nombre de británicos y estadounidenses para sumarse al gobierno temporal constituido por Stalin. Estos señores viajan a Polonia y desaparecen. Tras meses de incertidumbre, finalmente Stalin aclara que estos individuos han sido juzgados y se ha determinado que conspiraban contra el gobierno legítimo polaco, por lo que se encuentran en prisión. Si alguna esperanza quedaba a los occidentales de que el gobierno polaco en el exilio sería considerado como parte del gobierno polaco, en Potsdam Stalin deja claro que eso no sucederá. Por supuesto, sigue prometiendo elecciones futuras en Polonia para decidir el tipo de gobierno permanente en esas naciones. El otro tema que se define en Potsdam son las nuevas fronteras polacas. El gobierno polaco en el exilio desde el inicio de esta guerra ha exigido que el territorio polaco después de la guerra sea exactamente el mismo que antes de la guerra. Los detalles se han relatado en otros episodios, por lo que no los repito. Esto no sucederá. La Unión Soviética ha decidido que la parte oriental del territorio polaco pasa a ser soviética y Polonia deberá ser compensada con territorio alemán en el oeste. En otras palabras, el territorio polaco será empujado hacia el oeste y los soviéticos ya tienen las fronteras exactas para cada nación decidida. Británicos y estadounidenses intentan negociar en nombre de los polacos, pero no hay forma. Son los soviéticos quienes ocupan estas zonas y las cosas se harán tal como ellos deciden. A fin de evitar los errores de Versalles, esta vez las poblaciones en los territorios afectados serán reubicadas. Millones de polacos deberán salir del territorio que ahora pertenece a la Unión Soviética. Millones de alemanes deberán salir del territorio que ahora pertenece a Polonia. Por supuesto, se ofrece que estas movilizaciones ocurrirán de forma ordenada y humanitaria. La realidad es que está por desatarse una de las últimas tragedias de la Segunda Guerra Mundial. Y como es contra los derrotados alemanes, se presta poca atención a lo que está por pasarles a millones de desplazados, principalmente mujeres, personas mayores y niños. La victoria soviética respecto a Polonia es total. Esta nación maltratada desde el inicio de la guerra ha caído en manos soviéticas. La posición británica y estadounidense de ignorar permanentemente los abusos soviéticos contra los polacos, empezando con la invasión inicial, la deportación de centenas de miles, las masacres de Katyn, la masacre que permitieron durante el levantamiento de Varsovia, confiando en que más tarde finalizarán los detalles con Stalin, o su disposición a intercambiar la suerte de Polonia por otros puntos de más interés para ellos, a estas alturas ya les ha pasado la factura. Llega el final de la guerra y los soviéticos han logrado todo lo que querían respecto a Polonia, y los occidentales se consuelan con que no había nada que ellos pudieran hacer al respecto. A pesar de toda su lucha y sacrificio, Polonia no ha sido más que un peón descartable. Una situación similar sucede con los países del este europeo. Poco a poco los ciudadanos liberados por los soviéticos experimentan la alegría de ser libres del yugo militar alemán y finalmente vivir en paz. Pero aspiran a la liberación total, solo para descubrir que las tropas soviéticas no se están retirando de sus naciones, que poco a poco el control de las instituciones va pasando a manos de funcionarios nombrados por los soviéticos. El asunto no pinta bien y las sospechas de Churchill se van materializando ante la indiferencia estadounidense. La ocupación de Alemania estará sujeta a permanente revisión y la Unión Soviética, con toda razón, es la más interesada en este tema, ya que la mayor parte de los daños causados por los alemanes ocurrieron en Polonia, Bielorrusia y Ucrania, estas dos últimas naciones soviéticas. El verdadero truco para todas estas naciones aliadas es cómo obtener lo que necesitan sin matar de hambre a la población alemana o sembrar las semillas del siguiente conflicto continental. A la larga,
Estos arreglos traerán tensiones entre aliados que causarán aquí también una ruptura entre las partes. Con el éxito de la prueba nuclear en Nuevo México, Truman ya no ve la intervención soviética como tan urgente. Estas armas pueden concluir la guerra. Pero, ¿qué pasa si las armas fallan? Que la prueba haya funcionado en un medio totalmente controlado no es garantía de que funcionarán sobre el Japón. Si los estadounidenses ponen su confianza en estas armas y una, o peor aún, las dos bombas fallan, o el Japón igual no se rinde, entonces tendrán una situación muy complicada en que la parte más sangrienta de la guerra ocurrirá. Pero ¿qué pasa si sí funcionan estas bombas y los japoneses capitulan? En ese caso, pueden ganar la guerra en el Pacífico sin la intervención soviética, lo que reafirmaría la posición dominante estadounidense al contar ahora con esta terrible arma. Desafortunadamente, Truman no conoce el futuro, por lo que el coqueteo con los soviéticos debe continuar. Truman no lo sabe, pero Stalin, que públicamente siempre se ha mostrado moderadamente comprometido con esta idea, tras puertas cerradas nunca dudó de la necesidad de ingresar a la guerra en Asia, sobre todo una vez que ya está claro que Alemania va a perder. Ingresar a la guerra en Asia dará territorios adicionales a la Unión Soviética, vengará la derrota rusa a inicios del siglo y los hace indispensables para la estabilidad de esa zona. Británicos y estadounidenses creen haber convencido a los soviéticos para que ingresen a la guerra en ese lugar, y los soviéticos utilizan esta negociación como evidencia de que han cedido en lo solicitado por los otros y ahora buscan que sean los otros los que cedan en otras áreas. La entrada de la Unión Soviética a la guerra en el Pacífico no depende ni de invitaciones de Truman ni de nadie. De hecho, ya está en proceso de preparación y en el momento correcto la iniciarán. Las novedades de la bomba atómica solo confirman la necesidad de hacerlo. Y así concluye la última conferencia aliada de la Segunda Guerra Mundial. Estas naciones ya nunca se volverán a reunir para hablar del futuro del planeta. Todos consideran que han obtenido lo mejor posible dada la situación y confían en que a pesar de las imperfecciones pueden trabajar juntos para garantizar la paz global y para cooperar mutuamente. Como comentario personal, tras estudiar estas conferencias, sus detalles y las decisiones finales, me parece claro el panorama general. Se han encontrado Winston Churchill, el refinado líder británico hijo de aristócratas, el político por excelencia y capaz de una oratoria que moviliza al pueblo británico e inspira al mundo a resistir. También ha estado presente Franklin Roosevelt, el carismático líder con personalidad de hierro que conduce a su nación a través de algunos de los periodos más duros de su historia, capaz de transformar a su nación en una potencia militar a pesar de las objeciones internas y cuya vida ha concluido en la plenitud de su popularidad. El último ha sido Joseph Stalin, de origen humilde y desde niño acostumbrado al menosprecio de otros, sea por su cara marcada por la viruela o por su brazo parcialmente inutilizado por un accidente, menospreciado por sus colegas de partido e incluso descartado por su ídolo Lenin, quien advierte al Partido Comunista de las graves consecuencias de permitir que Stalin llegue al poder. A pesar de todo el desprecio y de los intentos de detenerlo, vez tras vez, Stalin ha llegado a ser el líder indiscutido y al final lo es de la Unión Soviética, y todos y cada uno de sus opositores han muerto o han terminado en prisión por el error de oponerse a él. Al encontrarse estos tres personajes queda claro que aquí hubo dos niveles. Mientras Churchill y Roosevelt jugaban a las damas chinas, Stalin estaba jugando una partida de ajedrez en que los otros dos se van adaptando a Stalin y quien desde el principio tenía una idea bastante clara de lo que quería. Para el momento que los otros dos se dan cuenta de que Stalin ha tomado el control, ya todo está decidido y solo podrán buscar los despojos dejados por Stalin,
quien claramente mandó en esta relación de principio a fin. Una vez más, quienes se arriesgan a menospreciar a Stalin pagan un alto precio por hacerlo. Si se quiere utilizar otra metáfora, este fue un partido de póker en que dos novatos juegan contra un experto que para colmo ha marcado las cartas, por lo que cada vez que juegan una partida, el experto ya sabe qué cartas tienen sus rivales y juega basado en esa información con el resultado final de que él gana todas las partidas importantes, mientras les permite a los otros dos ganar alguna que otra. Stalin, con su impresionante capacidad para identificar la hipocresía y falta de consistencia occidental, con el único fin de justificar que su nación está a punto de tomar las mismas acciones o peores, no ha vacilado en utilizar toda arma, limpia o sucia, para dominar a sus rivales y lo ha conseguido. Tras las amables sonrisas y apretones de mano para las cámaras, el resentimiento y la sospecha entre aliados se sigue multiplicando, lo que traerá consecuencias. Como parte de la conferencia y antes de que Churchill regrese a Inglaterra a recibir los resultados de las elecciones, se emite una declaración respecto al Japón. Esta es emitida por los gobiernos estadounidense, británico y chino. Los soviéticos son excluidos ya que, como se mencionó, ellos tienen un pacto de paz con los japoneses. En sus partes relevantes, la declaración afirma que esta es la última oportunidad para que el Japón concluya esta guerra antes de que las prodigiosas fuerzas terrestres, navales y aéreas de estas naciones empiecen a destrozar al Japón, apoyadas por la determinación de las naciones de continuar la guerra hasta que el Japón deje de resistir. Pone como ejemplo la inútil resistencia alemana y el dolor y devastación causados. Esa misma fuerza ahora se pone en camino hacia el Japón, lo que resultará en la completa destrucción de las fuerzas armadas japonesas junto con la inevitable devastación del territorio japonés. Reiteran que sus términos son definitivos y no se desviarán de ellos. No existen alternativas ni postergaciones. Aclaran que tras la rendición se permitirá a las Fuerzas Armadas japonesas regresar a sus casas para continuar sus vidas productivas a fin de reconstruir al Japón. No es su objetivo esclavizar o destruir la nación japonesa. Japón mantendrá su posición industrial y su desarrollo, pero se cobrarán reparaciones hasta que el Japón se reintegre a la comunidad internacional. La frase final lo deja todo claro. Llamamos al gobierno japonés a declarar la rendición incondicional de todas las fuerzas japonesas y proveer garantías de cumplimiento. La alternativa para el Japón es la masiva y pronta destrucción. Firman la carta Truman, Churchill y el representante chino a través de un telegrama. Los planificadores militares estiman que faltan alrededor de 12 meses para el final de la guerra. Esta guerra, sin embargo, terminará en menos de un mes desde el final de la conferencia, cuando 3 tragedias caigan sobre los japoneses. Y con esto cerramos completamente la guerra en Europa, para centrarnos en los episodios finales de la guerra en Asia. Mi nombre es Jorge Rodríguez, gracias por acompañarme. Para información adicional respecto a este episodio, las notas de este podcast, que incluyen la narración de este episodio, así como acceso a resúmenes, videos, documentales y materiales adicionales gratuitos disponibles en el Internet, por favor vaya a Amazon y busque el libro La Segunda Guerra Mundial, Eventos, Personajes, Tecnología. Al comprar estas notas, me ayuda y me apoya financieramente. Puede encontrar información adicional en mi página web, lasegundagm.com. Muchas gracias.